Dice Efesios capítulo 5, verso 10, el título del mensaje es, escuche, no te rindas, lo que hoy es tu prueba, mañana será tu testimonio. ¿Lo puedes creer? Lo que hoy es tu prueba, mañana será un testimonio para Dios. Dice Efesios 5:10, averigüen bien lo que le agrada al Señor. Y dice 2 Corintios 5:9, porque nuestro único propósito, dijo Pablo, único propósito es agradar al Señor. Como iglesia estamos buscando agradar a Dios. Usted se dará cuenta que el pastor y los pastores están empujando a la iglesia a buscar a Dios, a amar a Dios. Tenemos un desafío, saber qué es lo que le agrada al Señor para servirlo mejor. Y hemos visto en estos domingos cosas que sí llaman la atención de Dios. Por ejemplo, cuando vimos la historia de Job, descubrimos que la humillación, el arrepentimiento, la humildad, la santidad, la integridad son cosas que llaman la atención de Dios. Son cualidades tan poco frecuentes en las personas que cuando una persona tiene estas cualidades, conquista el corazón de Dios. Hermanos, amigos, si quieres conquistar el corazón de Dios, este es el camino: el quebrantamiento, la humillación, la santidad, la honestidad, la integridad. Es el camino al cielo, a la presencia, conquistar el corazón de Dios. Pero en esta tarde quiero señalarles una cosa más que agrada al Señor, y es el deseo de conocerlo, conocer a Dios. De todos los deberes cristianos, no hay otro que la Biblia recalque más que el deber de conocer a Dios. Conocer a Dios. ¿Conoces a Dios? No he preguntado si vienes a la iglesia con regularidad. Tampoco dije si sabes Biblia o has tomado todos los seminarios de la iglesia. No dije eso. Dije si conoces a Dios. Si yo les preguntara para qué vino Jesús a la tierra, ¿qué me dirían? Pues hay personas que dicen que Jesús vino para librarnos del poder del pecado o del poder de Satanás. Hay quienes dicen que Jesús vino para darnos vida eterna. Y si bien eso es cierto, eso es la consecuencia. La verdadera razón por la que Jesús llegó a esta tierra es para que conociéramos a Dios y lo conociéramos a Él. Estas fueron sus palabras. Juan capítulo 17, versículo 3. Y este es el requisito para que obtengan la vida eterna: que te conozcan. Conocer, atesora esta palabra, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el que tú enviaste a la tierra. Los grandes apóstoles, Pedro, Pablo, Juan, hablaron sobre la necesidad de conocer a Dios al igual que Jesús. Por ejemplo, en 1 Juan capítulo 5, verso 20, dice: y sabemos que el Hijo de Dios nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Pablo lo expresó en Filipenses 3:8 de la siguiente manera: todo lo demás no vale nada cuando se lo compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Y Pablo termina diciendo: quiero conocer a Cristo. Pedro dijo lo mismo, 2 Pedro 3:18: conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y así recibirán cada vez más de su generoso amor. Amigos, hermanos, en este punto radica todo el ataque del diablo.
El príncipe de los poderes del aire concentra toda la atención de su fuerza y de su ataque contra el espíritu de oración. Pues entonces, si puedes ser victorioso en esto, en el tiempo de la oración, en orar, si puedes ser victorioso en apartar un tiempo todos los días para encontrarte con Dios, entonces habrás tenido tu día de victoria. Quiero que prestes mucha atención a lo que voy a decirte. El gran secreto de la vida se resume en esta frase: conocer a Dios. El gran secreto de la vida. Pastor, para el creyente, para todos. El gran secreto de la vida, la llave que lo abre todo, se resume en esta expresión: conocer a Dios. Y no dije conocer acerca de Dios, dije conocer a Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Parecen iguales. Conocer acerca de Dios y conocer a Dios parece cosas semejantes, pero no lo son. Son tan diferentes como el oriente del occidente. Por ejemplo, usted podría conocer acerca de un actor famoso, o podría conocer acerca de un futbolista famoso, pero eso no significa que lo conozca personalmente. Lo mismo sucede con Dios. El hecho de que una persona sepa Biblia de tapa a tapa no me dice nada de su relación con Dios. Porque hay teólogos que saben Biblia de tapa a tapa, y en la universidad, en muchas universidades, hay gente que enseña Biblia pero que no conoce a Dios. El diablo sabe Biblia más que todos nosotros juntos, y sin embargo es un demonio. Lo que estoy queriendo decir es que el diablo descargará toda su furia y empleará toda su astucia para que no tengas una relación personal con Dios. Te lo advierto, conozco a Dios, o estoy tratando, conozco algunas estrategias del diablo. El diablo va a descargar su furia, el diablo va a emplear toda su astucia, va a procurar por todos los medios para romper tu relación con Dios, para que no ores, para que no levantes tu carpa del encuentro todos los días. Ahí es donde tienes la victoria. El diablo sabe que las fuerzas que necesitas para enfrentar tus gigantes y para enfrentarlo a él, recibes esa fuerza en la carpa del encuentro. Él sabe, él va a boicotear y va a hacer todo lo posible para que no te encuentres con Dios. Te lo aseguro. Te lo aseguro, te lo garantizo. ¿No has notado lo sencillo que resulta venir a la iglesia en comparación con orar? ¿No has notado lo sencillo que resulta ir a un congreso, participar de un retiro, tomar un seminario o leer un libro cristiano en comparación con orar? Hay personas que no menoscaban tiempo, esfuerzo, dinero. Hay personas que no menoscaban su familia para servir para Dios. Hay personas que están dispuestas a cruzar la ciudad, a cruzar la nación, a cruzar el continente y a cruzar el mundo si fuera necesario para emprender una obra para Dios, para hacer un trabajo para Dios. Pero ¡oh, qué paradoja! Esas mismas personas que no menoscaban esfuerzo, tiempo y dinero para hacer una obra para Dios, no pueden encontrar tiempo diario para encontrarse con Dios. Te aseguro que va a ser más fácil cruzar el continente para servir para Dios que todos los días encontrar un tiempo para orar con Él. El infierno está en tu contra y en la mía. Lo que el diablo teme es que nosotros oremos. Él sabe que es ahí, en ese bendito lugar llamado carpa del encuentro, lugar secreto, es donde nosotros nos provisionamos. Es ahí donde recibimos las fuerzas, y las fuerzas que vamos a utilizar en su propia contra para desbaratar y para frustrar los propósitos del diablo en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestra economía, en la vida de nuestros vecinos. Él sabe eso y va a boicotear y va a hacer todo lo posible para que no tengas tu relación personal con Dios. Te lo garantizo que va a pasar eso.
Las hermanas de Lázaro son un vívido ejemplo de esta profunda enseñanza. Jesús tiene que reorientar las prioridades de Marta. Marta es el prototipo de las personas que sirven para Dios sin antes haber estado con Dios. No está mal, entiéndase bien. Claro que tenemos que entregar nuestra vida y tenemos que sacrificar dinero, tiempo y esfuerzo para servir para Dios, por el amor de Dios, que nadie me interprete mal. Lo que estoy queriendo decir que nuestro servicio para Dios tiene que ser la consecuencia de mi servicio a Dios en intimidad. Tengo que estar con Él a solas en intimidad para saber qué debo hacer para Él. Porque si no estamos con Él, ¿qué vamos a hacer para Él? No se trata de hacer para hacer, se trata de hacer lo que Dios nos ordena. Y para eso hay que estar con Él en intimidad. Por eso Jesús le dijo a Marta, ¿cómo me llamó la atención? Lucas 10:41. Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Pero hay una sola cosa. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. ¿A qué se refería Jesús con eso? Y María, la hermana, ha descubierto. ¿Cuál era el problema de Marta? María estaba a los pies de Jesús escuchándola, mientras Marta hacía sándwiches que Jesús no había pedido. Entonces Jesús tiene que reorientar sus prioridades y le dice: Marta, lo primero tiene que estar en primer lugar. Lo primero es conocerme a mí. La mejor parte la escogió tu hermana. Tu hermana está acá tomando tiempo para conocerme. Se sentó a mis pies para escuchar. No está mal servir para Jesús, pero el servicio tiene que ser la consecuencia de haber estado con Jesús. Lo que Jesús está queriendo decirle a Marta es: reorienta tus prioridades. En primer lugar, carpa del encuentro, lugar secreto, conocer a Dios. Porque hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse: conocer a Dios. Wow. Considera esto. Tenemos literalmente millones de libros cristianos hoy en día, editados, publicados, imprimidos, impresos. Tenemos decenas y decenas de versiones de la Biblia que no entran en nuestra biblioteca. Tenemos decenas de miles de grabaciones de predicaciones disponibles en la web gratuitamente. Tenemos decenas de institutos teológicos que se crean cada día en el mundo. Tenemos decenas de radio en cada ciudad de nuestro país y de muchos otros países. Tenemos todos estos recursos, pero no conocemos a Dios. Compáralo con aquella primera iglesia que no tenía nada de lo que nosotros tenemos. Aquella primera iglesia, la primera iglesia no tenía nada, ni siquiera tenían Biblia. Pero ellos tenían algo que a nosotros nos falta, porque el gozo que tenían aquellos primeros cristianos y los frutos que dieron en el reino de Dios jamás pudieron ser igualados, hermanos. El gozo, como hoy el pastor Alejandro nos leía, gente que no tenía nada, pero quería el privilegio de servir y de ayudar a los otros hermanos. La alegría, la felicidad, el gozo de aquella primera iglesia, hermanos. Los frutos que dieron, no tenían nada, pero tenían al Espíritu Santo y dependían de Él para cada cosa de la vida. ¿No será que nosotros nos apoyamos en los recursos, en los talentos, al punto que si el Espíritu Santo está o no está, nos da lo mismo? Podemos hacerlo sin Él. Podemos hacer iglesia sin el Espíritu Santo. Los pastores pueden predicar sin necesidad de orar en la semana.
sin necesidad de buscar en intimidad el mensaje. Prenden la computadora y tienen decenas de miles de mensajes buenos, muy buenos, que pueden tomar para predicar. Hermanos, así no se vale. Tenemos que estar con el Espíritu Santo. Es ahí donde ganamos la batalla. Tenemos que depender del Señor en todas las áreas de la vida. Necesitamos conocer a Dios. Jesús prometió a sus discípulos que recibirían el Espíritu Santo si esperaban en Jerusalén. Van a recibir si esperan. Una promesa y una orden. ¿Qué parte de todo eso no entendemos? Eso de recibir, no, eso sí entendemos bien. Queremos recibir, pero sin esperar. Por eso Jesús le dijo a 500 personas, si esperan, van a recibir. ¿Cuántas recibieron? 120. ¿Y las otras 380? No supieron esperar. La impaciencia les llevó a perder lo más precioso que Dios tenía para ellos. 380 personas, por su impaciencia, no pudieron recibir lo que 120 personas recibieron. Solamente en 10 días. En 10 días, ¿cuántas personas abandonaron? Vivimos en un tiempo de gratificación instantánea, de recompensa instantánea. Hoy todo lo tenemos al alcance de nuestras manos. Lo tenemos y lo queremos ya. Recuerdo que cuando era pequeño, algunos de ustedes se van a reír, ¿no? Porque va a decir, vivía en la prehistoria. Pero yo nací en una pequeña ciudad, hoy es ciudad, era un pequeño pueblito que se llama Capitán Bermúdez, está en la provincia de Santa Fe, como a 1 hora de Rosario. Y en ese pueblito, como en el resto de la Argentina, cuando usted quería ver una película tenía que esperar a los fines de semana porque los cines no abrían sino sábado y domingo. Por ejemplo, en ese pequeño pueblito, si usted quería tomar un helado tenía que esperar al verano porque las heladerías no abrían en invierno. Por ejemplo, en ese pequeño pueblito, si usted quería hablar por teléfono, tenía que ir a una cabina pública. Siempre recuerdo cuando nos pusimos de novios con Silvia. Silvia, los papás de Silvia tenían teléfono fijo, pero nosotros éramos tan pobres que ni teléfono teníamos. Así que cada vez que yo tenía que hablar por teléfono o quería hablar por teléfono con ella, tenía que salir de casa, hacer 5 cuadras, ir a la estación de servicio más cercana. El pueblito tenía 2, una en un extremo y el otro en otro extremo, así que yo tenía que ir a la más cercana, 5 cuadras, hacer cola, esperar que me toque el turno para hablar por teléfono en una cabina pública. Y cuando te tocaba el turno, tenías que hablar en voz bajita porque tenía una cola detrás escuchándote. No sé si te ha pasado y viste, están todos hablando y empezás a hablar cosas íntimas, porque yo hablaba con Silvia, empezaba a hablar y todo el mundo para la oreja y se detiene. ¿Te pasó? Entonces vos tenías que hablar cada vez más bajo porque te estaban escuchando los de atrás. Y si te pasabas un poquito, tic, 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 te tocaban, ¿no? Que ya tenía que cederle el teléfono, ¿no? Hoy en día, ¿quién no tiene un teléfono? Hoy en día, ¿quién no tiene un celular? Cuando yo era pequeño, no sé si se acuerdan ustedes, las series. A mí me gustaba El Zorro y había todas esas series lindas. Y lo que más odiaba de esa serie es la última palabra cuando terminaba que decía continuará. ¿Te pasa? Continuará. Y el continuará significa que vos tenías que esperar una semana, no al día siguiente, una semana para ver el capítulo siguiente. Hoy en día no es necesario eso. Hoy en día sale una película de estreno y al día siguiente podés verla. Te conectás con internet y podés verla. Tu serie favorita no necesitas continuará, podés verla, accedes inmediatamente. Inclusive hay gente que es tan impaciente que no espera el final de la saga. Adelanta, como está en la computadora, va y va al final para ver cuál es el final. Hoy vivimos en un tiempo de gratificación instantánea. Puedes tener todo ya. Como en el McDonald's, ¿no? Acá no sé si todavía tenemos, pero en cualquier parte de la Argentina y del mundo,
Vos entrás con el auto, pedís y del otro lado te dan. En 3 minutos tenés todo lo que vos querés. Ni siquiera tenés que bajarte del auto. Hermanos, vivimos en un tiempo de gratificación instantánea donde lo que quieras los tiene ya. ¿Necesitas una relación? ¿Quieres una relación con otra persona? Ni siquiera tienes que estresarte. Antes te agarraba y te empezaba a brotar la mano porque claro, tenías que encarar a la persona. Hoy enciendes la computadora y no necesitas estresarte. Ni necesitas técnica de verbalización o de comunicación. Simplemente te conectas a la computadora y tienes una relación ya. Todo lo que quieras los puedes tener ya, ahora. Excepto una cosa no puedes tener ya ahora. Y es amistad con Dios. No lo puedes tener de un momento para otro. No le puedes enviar una carta, ¿cómo se dice en el mail? En el Face, que le mandas una carta para que te acepte como amigo. No le puedes mandar un mensajito en WhatsApp para que Dios diga sí acepto y ya tenés un amigo nuevo. No, así no funciona. Con Dios no funciona de esa manera. Una relación de amistad con Dios lleva tiempo. Es un proceso lento, incómodo para la carne y de espera paciente. Necesitas tiempo para demostrarle a Dios que tu decisión de ir profundo con Dios y de conocerle va en serio. Y Dios necesita tiempo para confiar en nosotros, porque ninguno de nosotros somos confiables para Dios. Le hemos fallado tantas veces a Dios y le fallamos tantas veces en este tiempo que no somos confiables. Yo le expliqué que Dios no puede usarnos más porque no confía. Necesitamos tiempo para entablar una relación de amistad con Dios. Lleva tiempo. Los grandes titanes de la fe en la Biblia, estos grandes hombres de Dios, amigos de Dios, supieron edificar una relación personal con Dios de largo alcance. Y eso es lo que estoy proponiendo, que seamos amigos de Dios. Estoy proponiendo desarrollar una relación de amistad con Dios, pero lleva tiempo y todo comienza en la carpa del encuentro. Es allí donde vas a aprender a conocer a Dios. No es en un seminario, benditos sean los seminarios, sirven siempre y cuando nos impulsen a ir a la carpa del encuentro, a buscar personalmente a Dios. La universidad, los seminarios, la iglesia, un libro cristiano no pueden suplir lo que te puede dar un encuentro con Dios en el lugar secreto. Ese bendito lugar llamado carpa del encuentro es irreemplazable. No se puede reemplazar por nada. Mire lo que Dios le dijo a Moisés: sube para encontrarte conmigo. Éxodo 24:1. Sube para encontrarte conmigo. Sube y espérame. Esa es la parte que nos cuesta esperar. ¿Se acuerda el contexto en el que Dios le dice a Moisés que suba? Le manda a tallar una piedra en menos de 24 horas. A subir la piedra tiene más de 80 años. El hombre tiene más de 80 años. Tiene que tallar una piedra en menos de 24 horas, subir al monte, a la cima del monte en menos de 24 horas para encontrarse con Dios. Y cuando lo hace, Dios le dice: ahora espérame. ¿Qué tiene que hacer Dios que no puede atender a Moisés? ¿Está tan ocupado el Señor que no puede atender a Moisés? ¿Por qué no le dijo: está bien, talla con cuidado, a la semana que viene nos encontramos acá en el monte? No, Señor. ¿Y cuánto tiempo tengo que esperar, Señor? No le dijo Dios. Moisés esperó 6 días. José esperó más de una década para el cumplimiento de su visión y de su sueño. Abraham esperó más de 25 años para tener su hijo prometido. David esperó más de 17 años para que se cumpliera la promesa de ser rey. No sé cuánto, pero cualquier tiempo vale la pena cuando se trata de conocer a Dios. No sé cuánto va a ser la espera, pero es en el momento de la espera donde muchas personas pierden la bendición y el milagro. Es en el momento de la espera donde muchas personas pierden la más grande bendición de conocer a Dios.
en el momento de la espera. No nos gusta esperar, somos impacientes. Pero si usted lee la Biblia, va a ver que estos grandes hombres, estos grandes titanes supieron esperar. La Biblia dice en el Salmo 27:14, espera con paciencia. 27:14 Salmo, espera con paciencia al Señor. Sí, espera al Señor con paciencia. ¿A cuántos el Señor les está hablando en esta tarde? De esperar no cómodamente apoyados en una reposera mirando al cielo y no, es esperar ahí en el lugar secreto, es esperar ahí en la carpa del encuentro, en la presencia del Señor. Dice el Salmo 37:7, quédate quieto. Wow, eso es lo que más nos cuesta. Quédate quieto, ¿dónde? En la presencia del Señor, en el lugar secreto, en la carpa del encuentro. Y espera con paciencia a que Él actúe en tu favor. Espera con paciencia. Buscamos resultados a corto plazo sin saber que la vida profunda con Dios es un camino de toda la vida. El verdadero impacto se logra cuando uno trabaja tiempo extra para tener una relación de amor con Dios. No podemos ser flojos en este punto. El esfuerzo que sea vale la pena cuando se trata de conocer a Dios. Por eso quiero resumir la enseñanza de hoy. La carpa del encuentro es la clave para desarrollar amistad con Dios. Tenemos que levantar esa carpa todos los días como la levantaba Moisés fuera del campamento todos los días. Ese era un hombre ocupado. Tenía una nación que pastorear y su agenda estaba apretadísima. Sin embargo, extraía tiempo diario para levantar la carpa del encuentro y tener una relación personal con Dios. Por eso la Biblia dice que cuando Moisés salía de la carpa del encuentro o descendía del monte, su rostro estaba iluminado por la gloriosa presencia del Señor. Debemos orar de día y de noche como lo hacía Pablo. Y si no oramos, no somos cristianos, dijo Juan Bunyan. Somos una imitación. Cristianos de imitación. Wow, eso hay mucho, ¿eh? Cristianos de imitación. Espero que usted no sea uno de esos. ¿Y cómo no se es un cristiano de imitación? Un cristiano es aquella persona que levanta su altar diario, su carpa del encuentro, que busca a Dios. Iglesia, te lo advierto, conozco algo de las estrategias del diablo y sé que él va a emplear toda su fuerza, va a descargar toda su furia, va a emplear toda su estrategia y su astucia para que no tengas tu encuentro con Dios. Te lo aseguro. Lo hizo con Jesús. Cuando el mismo Satanás se presenta a Jesús fue para romper su relación con el Padre. Las 2 veces que Satanás se presentó, por lo menos que registra la Biblia, fue al principio del ministerio, durante los 40 días en el retiro. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba ayunando y orando, estaba en comunión con el Padre. ¿Y qué pasó? Satanás en persona. La Biblia dice Satanás en persona se presentó en el desierto, en el tiempo del retiro. ¿Para qué? Para estorbar, molestar a Jesús en su relación con el Padre. ¿Cuántos días de los 40? ¿Cuántos días molestó el diablo a Jesús en su tiempo de oración? ¿Cuántos días? De los 40, ¿cuántos días? Dice la Biblia en Lucas, capítulo 4, versículo 1, que Jesús fue tentado por el diablo ¿durante cuántos días? ¿Durante cuántos días? 40 días ininterrumpidamente. El diablo no hizo otra cosa en este planeta. No tenía nada más importante que hacer el diablo que molestar a Jesús en su devocional, que molestar a Jesús en su carpa del encuentro, que molestar, entorpecer a Jesús cuando Jesús estaba buscando al Padre.
La próxima vez que el diablo se presenta a Jesús, ya no lo hace abiertamente como lo hizo en el desierto. Ahora lo hace solapadamente, metido dentro de la persona de Judas, uno de los 12 más íntimos de Jesús. En el Getsemaní dice que el diablo entró en la vida de Judas y fue a buscarlo al Getsemaní. ¿Cómo sabe el diablo dónde está Jesús? Porque el diablo te espía. El diablo es un espía del infierno. El diablo manda hasta él o manda a sus secuaces, a sus bien dispuestos seguidores para entorpecer tu relación con Dios y los manda para ver si estás teniendo tiempos de oración. Porque si el diablo advierte que estás tomando tiempo de oración, él va a hacer todo lo posible para estorbarte y molestarte como lo hizo con Jesús. Porque él sabe que la victoria del cristiano está en la carpa del encuentro. Porque él sabe que nuestras fuerzas están ahí, en la intimidad con el Padre. Porque él sabe que las fuerzas que vamos a recibir de Dios las vamos a emplear en su propia contra, para desbaratar los planes del diablo en nuestra propia vida o en la vida de los demás. El diablo sabe eso. Y se presentó en el Getsemaní solapadamente dentro de Judas. ¿Para qué? Para entorpecer. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando. Y el diablo se presentó para molestar a Jesús, para entorpecer a Jesús en su tiempo de retiro personal. Hermanos, hay muchas cosas que yo no sé y tengo mucho temor cuando voy a dar un consejo, pero hay algo que estoy plenamente convencido, que la victoria del cristiano está en ese bendito lugar llamado carpa del encuentro. Que tú tienes las fuerzas y los recursos espirituales que necesitas para enfrentar cualquier gigante. Mírame a los ojos, te lo pido por favor, cualquier gigante que sea. Las fuerzas que necesitas para enfrentar tus gigantes las encuentras solamente si me pudieras recibir este consejo. Las fuerzas que necesitas para enfrentar tus gigantes, cualquiera sean. ¿Cuáles son tus gigantes? Cualquiera sean. Las fuerzas que necesitas para enfrentar a esos gigantes, las encuentras, las recibes de Dios en ese bendito lugar llamado carpa del encuentro. ¿Sabe cuál es el problema de todos nosotros? Que entendemos que orar es lo más importante, pero no lo practicamos. Que entendemos que levantar la carpa del encuentro es fundamental y es la clave, pero no lo levantamos. Y muchos de nosotros tomamos la decisión de levantar la carpa del encuentro, pero no somos persistentes en el tiempo. No te des licencia, no seas un flojo, una floja en este punto. No seas un flojo. Yo me conozco, hermanos, no me permito un solo día. Me conozco, no me permito un solo día. Lo primero que hago en el día, y aun cuando viajo, y vengo de regreso y estoy en el avión o donde quiera que estoy, donde quiera que me encuentre el nuevo día, yo levanto mi carpa del encuentro. No me importa lo que la gente piense. Me conozco, hermanos. Si no lo hago un día, al día siguiente me voy a sentir más débil. Y cuanto menos ores, menos ganas te va a dar para orar. No te permitas, por el amor de Dios, no te permitas un solo día no levantar la carpa del encuentro. Hazlo, hazlo. Decídete. Solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos, pues arrebata tu bendición en ese bendito lugar llamado carpa del encuentro. Les desafío, iglesias, les desafío. Hagamos el hábito de levantar nuestra torre del vigía, nuestro lugar secreto, nuestra carpa del encuentro todos los días para encontrarnos con el Señor. Amén.